Frecuencia modulada. 99.9 Mar del Plata. Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos, 7:01 en el territorio nacional de la República Argentina. Está en el 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. En este momento, en tiempo real, para nosotros, son las 19 horas en Japón. Se está desarrollando la cumbre del G20 allí en Japón. En la primera jornada se pudo ver, entre otras cuestiones que han llamado mucho la atención y llaman mucho por estas pampas, las cuestiones que tienen que ver con el tema de dónde se sienta cada uno, dónde se ubica cada uno. Bueno, un lugar preeminente para el presidente argentino, Mauricio Macri, sentado a la par del disruptor mayor del planeta en este momento, que es justamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el hombre que, te diría, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, se encamina fuertemente, pero muy fuertemente, a su reelección con un Estados Unidos que, si bien los analistas dicen tendría en perspectiva una situación a meses, quizás, de alguna suerte de ralentización de su economía, en realidad estamos, digamos, están los norteamericanos, claramente, pero después el mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos sí o sí repercute en el mundo, en un momento realmente notable de la economía, con recuperaciones absolutamente extraordinarias. Quienes quieran tener mejores datos pueden repasar una entrevista que le hice a Jorge Castro hará unas aproximadamente 2 semanas, en donde pueden tener realmente todo el núcleo de información de lo que está pasando con la economía norteamericana en este momento, donde literalmente en términos estadísticos no hay desocupación en el país del norte, una situación que Estados Unidos vivió muy fuertemente luego de la crisis de Lehman Brothers en 2008 y todas las situaciones que devinieron después, aún durante los 8 años de Barack Obama. Hay quienes dicen que en definitiva buena parte de esta salud económica se debe a las decisiones tomadas durante los años de Obama. Parece ser que esas discusiones son interminables en cualquier país y en cualquier contexto de sociedad, pero lo cierto es que hoy esto está indisolublemente ligado en el comentario cotidiano de los norteamericanos a la realidad al respecto de la cuestión que maneja el gobierno de Donald Trump, que es un gobierno muy disruptivo, muy intenso. En el día de ayer, una de las fotos interesantes es que Macri estaba sentado junto a Trump, Trump se sentó junto a Macri, no sabemos cómo se resolvió eso protocolarmente, pero en definitiva es lo que sí ocurrió, y ahí, bueno, una charla, un approach mano a mano, todavía no han trascendido muchos detalles. La cumbre está, digamos, muy tensa. ¿Por qué está muy tensa? Bueno, por los predicamentos de Donald Trump y los planteos que hace Trump con respecto de las cuestiones que tienen que ver, entre otros temas, con el comercio mundial. Pero hablando de datos económicos, te quiero tirar este dato que me parece muy fuerte y muy interesante, cuando estas semanas, y acá en Mar del Plata es muy intenso esto, porque va a empezar el encuentro eclesial al respecto de la realidad social de la República Argentina. Se espera la llegada de la gobernadora Vidal a este encuentro. Habrá que ver si viene. La gobernadora, desde que empezó la crisis de EDELAP, está como recluida, como alejada del centro del foco de la escena. Es probable que, si viene acá a Mar del Plata, ningún integrante de la cadena de corte y pegue le vaya a preguntar algo, guiados por la nave insignia del silencio, que es el Multimedios La Capital. Lo concreto es que hoy un informe dice que datos desestacionalizados, esto es abril-mayo, indican que creció 1% la actividad económica, se incorporaron 7.500 empleos privados en blanco, dejó de caer el consumo y es el 9º mes consecutivo de balanza comercial en donde el saldo favorable para los números de Argentina indican que hay más exportación que importación. Concretamente, es en el orden de los
4.528 millones de dólares de saldo acumulado en 2019 a favor de la República Argentina, un dato estadístico importante que apunta directamente también a lo que tiene que ver con la cuestión al respecto de cuántos pesos necesito para comprar un dólar. Insisto en expresarlo de esta manera, digamos, porque es un modo realmente importante de apreciar y ameritar qué es lo que está ocurriendo. En medio de todo esto, en esta cumbre, donde Donald Trump no deja de dar la nota, esto pasó en realidad hace un par de horas, lo mandó a sentar a Pedro Sánchez, al líder del actual gobierno del Reino de España. Bueno, se habló mucho de esto, a lo mejor no es así, a lo mejor simplemente es una imagen, pero parece que hubo un momento en que en este encuentro que se celebra en Osaka, Trump hace un gesto que todos leyeron como diciendo, lo mandó a sentarse a Sánchez. Bueno, el líder español dice que no, que esto no tiene ninguna importancia, y que en realidad lo que sí cuenta es que saludaron con cordialidad y con un apretón de manos. Obviamente estas cumbres del G20 están destinadas a nivel global, por supuesto, a ocupar el centro de la escena. Para Argentina es muy importante. Muchos de ustedes habrán visto y advertido en el día de ayer que el presidente Mauricio Macri recorrió un supermercado japonés. Esto lo contamos ayer prácticamente en vivo y en directo mientras estaba ocurriendo. Además, en la reunión que ha mantenido con el líder del gobierno de Japón, ahí, el presidente pidió que se abran otras posibilidades para otras producciones de la República Argentina, una cuestión que creo que es altamente positiva, la apertura de mercados y el volcar la producción argentina a la exportación con mucha fuerza, es sin ninguna duda un síntoma de una política saludable bajo cualquier punto de vista. En la reunión, recordemos, que mantuvo el presidente con Shinzo Abe, líder nipón, hubo una reunión previa, una reunión bilateral, donde se habló claramente y concretamente de la cuestión al respecto de la articulación institucional entre ambas naciones, ratificando la asociación estratégica de Argentina y de Japón. En este punto, esto muchos de ustedes quizás lo tienen presente porque yo lo he compartido en algún momento. Recordemos que hay un episodio histórico que vincula a la República Argentina con Japón en relación a la llamada guerra sino-rusa, que es una guerra que fue, o también conocida como guerra del Pacífico, que fue una guerra que ocurrió entre Rusia y Japón, y en donde Argentina tuvo un rol importante en este sentido que paso a contar. En ese momento, la República Argentina había hecho una compra muy importante de material bélico en Alemania. Japón había hecho lo mismo. Japón estaba entrando de lleno en la era moderna. Era una nación que había estado prácticamente congelada en el medioevo hasta casi finales del siglo XIX, estaba en un proceso acelerado, no tenía todavía industria propia. En aquel momento, concretamente en 1904, Rusia y Japón tenían una situación de enorme tensión por el control de Manchuria y la península de Corea, que era un estado vasallo del Imperio Chino, a 100 millas de Japón. En este punto, digamos, hay una historia increíble que une a ambas naciones y en donde los japoneses tienen, digamos, no estoy hablando de que llegás a Tokio, como está un querido amigo mío en este momento, te subís a un subte, le preguntás a alguien y el tipo se acuerda. Digo, esto está presente en los estamentos de poder de Japón.
En aquel momento, frente a esa situación de enorme tensión, Seúl, que era el gobierno vasallo, como digo, del gobierno de Beijing de aquella era, había entrado en una situación de mucha colisión. Esto generó una primera guerra chino-japonesa que se extendió entre 1894 y 1895. Japón en aquel momento se llevó por delante sin ninguna dificultad a las fuerzas militares chinas. Bueno, en todo ese esquema, los rusos advierten, en ese momento era el gobierno de los zares, que tenían, digamos, una situación de enorme tensión. En 1902, Rusia había, en principio, anunciado un repliegue de tropas. Esto ocurría en el área de Manchuria. No la quiero hacer muy larga. Esto, digamos, no me necesitan a mí si quieren saber más. Y lo cierto es que llegaron hasta un punto donde toda esa tensión era claro que iba a llevar a un enfrentamiento bélico de proporciones. En ese interín había dos grandes actores, por supuesto, compitiendo en el mundo. Había dos, pero había un tercero que era Francia. Pero los dos más importantes eran Inglaterra y Alemania. Y además los alemanes con una actitud muy fuerte de colocar su producción de ingenios militares. Inglaterra había actuado en su momento como mediadora entre Argentina y Chile en los llamados Pactos de Mayo. Había dispuesto, digamos, en este punto, un conjunto de situaciones que tenían que ver con la venta de equipamiento militar. Dos cruceros acorazados, Libertad y Constitución, originalmente encargados por Chile, astilleros ingleses, fueron adquiridos deliberadamente por la Argentina para sustraerlos del mercado, evitando la posible adquisición por terceras partes. Tokio había instruido al ministro japonés en Río, no tenía representación en la Argentina, llegar a Buenos Aires para llevar adelante las negociaciones. En ese momento, la Argentina, el gobierno de Roca, el canciller era Luis María Drago, le dieron una atención muy especial al encargado de negocios de Japón, Kumaichi Origuchi. 5 días más tarde se formalizaba la venta al contado de los cruceros acorazados argentinos Moreno y Rivadavia por intermedio de una firma, Anthony Gibb e Hijos, agentes londinenses de la Armada Argentina. Esto llevó a que esos buques, que en definitiva iban a venir para Argentina, pero terminaron yendo a Japón, fueran el factor que desequilibró la guerra sino-rusa de 1904. Los cruceros habían sido rebautizados Nishin, era el Moreno, y Kasuga, que iba a ser el Rivadavia, y digamos, fueron, insisto, clave para los japoneses, insisto también en la figura, para la estructura de poder de Japón, para los que, digamos, tienen que entender de esto, siempre ha sido un signo muy poderoso y muy potente de la amistad entre Argentina y Japón. Bueno, hoy eso está refrendado en otro marco, el mundo se mueve con otras reglas, Japón ya no es el Japón beligerante que llegó hasta el ataque a Pearl Harbor, es otro Japón. Y hoy Argentina está realmente en una posición más que interesante. Recordemos que en la visita que hizo el presidente se apreciaban cortes de carne argentina a $100 el kilo, que es, afortunadamente o curiosamente, como ustedes quieran llamarlo, muy competitivo con respecto al precio que estaban entrando los cortes de carne provenientes de Estados Unidos o de la Unión Europea. Hablando de la Unión Europea, se está llevando adelante una cumbre entre el Mercosur y la Unión Europea, la piedra de toque, una vez más, cuando no, los franceses. Pero de eso hablaré luego. En el orden local, lamentablemente, la justicia no actúa, los piqueteros siguen haciendo su agosto, la municipalidad está literalmente rodeada, queda claro que lo que piden se corresponde con responsabilidades que tienen Nación y Provincia miran para otro lado, dicen el despelote lo tiene Arroyo, como si ellos no tuvieran nada que ver. Tristísimo lo que está pasando. Seguimos en un instante.